Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación habitual, llegamos a cada uno de ustedes, estimados radio oyentes, con nuestro segmento Descubriendo tu Potencial desde la ciudad de Miami. Lo dirige y lo presentan la profeta Leonor Santa María y el apóstol José Ramón Santa María. Así es que damos la bienvenida. ¿Cómo se encuentran hoy? Muy, pero muy bien, gracias a Dios y gracias a esa hermosa audiencia que todas las mañanas nos sigue en este programa Descubriendo tu Propósito, porque ese es el plan y el propósito del Padre Celestial, que tú y yo descubramos el potencial inmenso que Él ha puesto en nuestra vida. Es la única forma no solamente de cumplir nuestro destino profético, sino de defendernos de las acechanzas que nos rodean día a día. Soy, como todos los días, la profeta Leonor Santa María y mi esposo, Apóstol José Ramón Santa María. Aquí estamos para compartir contigo lo que esta mañana el Señor quiere enseñarnos como representantes de su reino, ciudadanos de Él. Y vamos a hablar acerca de la ley del perdón. Vamos a ver de qué se trata esto y qué injerencia tiene sobre nuestras vidas y cómo esto nos puede beneficiar cuando entendemos esa ley maravillosa como ciudadanos del reino. Y yo creo que hoy tendríamos que analizar el gran propósito, no solamente que el Padre tiene con nosotros, sino el potencial que debo sacar para poder perdonar cuando hay personas que hacen cosas repetitivamente y bueno, el Padre nos manda a perdonar, pero el hecho que nosotros perdonemos no puede convertirse en una burla acerca de los demás. Como ella me perdona, pues yo le sigo haciendo exactamente lo mismo. Vamos a ver qué dice las Escrituras con relación a esta ley. Y acuérdate que estamos hablando del sistema legislativo del reino, dentro de los cuales estamos analizando los principios del reino. Ayer hablamos sobre el principio de los milagros de la unidad. Y como dice mi esposo, y vamos a hablar de eso, del perdón. Es que es un principio supremamente importante porque hay algo que decir que uno dice que es contradictorio que Dios no perdone, pero Él lo dice, que si nosotros no perdonamos, Él no nos perdona a nosotros. Así es. Y eso lo dijo cuando le enseñó a orar a sus discípulos en el Padre Nuestro, que se convierte en un rezo de repetición, pero que es lo más profundo porque fue la oración enseñada por Yeshua HaMashiach. Así es. Entonces, en eso termina diciendo, perdona nuestras deudas o nuestras ofensas. Le cambiaron de la palabra deuda porque un deudor antiguo, bueno, había que explicar eso, pero de todas maneras, o sea, ofensa o deuda, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces dice al final de esa oración, dice que si nosotros no perdonamos, Él no nos perdona a nosotros. Lo dice en Mateo 6, 14, 15. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, o perdonad también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y esa es la gravedad de no perdonar. Entonces tú dirás, bueno, hay personas que viven resentidas de por vida con una persona. No hay manera que la persona y le da odio cuando le hablan de esa persona. Pues, entonces, ¿qué perdón tiene esa persona? ¿Cómo puede vivir esa persona demostrando un potencial, demostrando quién es, que vive en perfecta armonía con el Padre? ¿Cómo lo demuestra? Si el Padre se corta una relación, Él no le perdona, entonces la persona está viviendo por su propia cuenta. Exactamente. Ahora, aparte de eso, tenemos que saber que la falta de perdón lo que trae es amargura en el corazón de las personas. Fíjate que la palabra también dice que nos cuidemos de que no brote en alguno de nosotros una raíz de amargura. Exacto. Que contamine nuestra vida y la de los demás. La cuestión del perdón, de la falta de perdón, esa amargura trae enfermedades, atrae enfermedades del estómago, úlceras, atrae hasta el cáncer. Tú sabes que hay las enfermedades psicosomáticas que todas provienen de la mente, porque la mente tiene influencia en el sistema endocrino y todas esas cosas, pues, de que hablamos el otro día. ¿En qué fue que hablamos, eh? En la casa paterna, mi pan, los jueves. Sí, los jueves. Bueno, estamos hablando acerca de las enfermedades y las dolencias, de dónde vienen,
cuál es el propósito de ella y cómo podemos deshacernos de ella. Eso lo estamos hablando los días jueves en nuestra casa paterna. Entonces, fíjate tú, hay unas enfermedades que tú vas donde el médico y te mandan medicina y medicina y resulta que no te curas. Antes, por el contrario, se te agrava la cosa porque las medicinas te alivian el dolor que tienes, que es de tipo espiritual por la falta de perdón, y te daña otros órganos del cuerpo, porque todas esas medicinas tienen efectos colaterales dañinos. Bueno, en fin, pero fíjate lo importante que es el perdonar para vivir en paz, para vivir prósperamente, ¿verdad? Exactamente. Hay familias que se destruyen por la falta de perdón. Hay personas que viven totalmente amargadas, sus finanzas no prosperan, sobre todo no encuentran la paz, porque si tú no perdonas, tú vives amargado todo el día y tú no encuentras la paz, y la paz es algo que no se puede comprar con ningún dinero. Entonces puedes tener dinero, puedes ser próspero, tener posiciones inclusive dentro de la sociedad, en la política, lo que quieras, y vives amargado por lo que te hicieron hace tiempo y tú quisieras matar a esa persona y le quieres hacer el mal, y eso te lleva al desastre económico, al desastre emocional, y tu familia sufre, toda tu familia también entonces se contagia de ese odio. ¿Cuántas familias no se matan, se hacen daño? Lo vemos a través de la historia por resentimientos de cosas que sucedieron muchos años antes en tus antepasados. Entonces tenemos que cuidar esa situación, ¿verdad? Ahora, en la ley del perdón podríamos hablar cantidades, pasar día hablando sobre lo que es el perdón, lo que alivia nuestro corazón para nuestra felicidad, etcétera, etcétera. Pero queremos terminar este capítulo relacionado con esto, con el sistema legislativo, con estos principios que estamos analizando. Entonces, vamos a hablar ahora de la ley de la autoridad. Cuando nosotros sabemos quiénes somos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra verdadera naturaleza? Entonces, sabemos la autoridad, el poder, el dominio, el señorío que recibimos. Eso lo hablamos ya anteriormente cuando comenzamos a hablar de nuestra verdadera identidad. Entonces, cuando conocemos esa verdadera identidad, sabemos cuál es la autoridad que nos ha delegado el Padre. La palabra dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Yeshua. Él fue sentado en los lugares celestiales, dice en el libro de Efesios. Fue sentado en los lugares celestiales sobre toda autoridad, poder, dominio y señorío, dice. Y le dio por cabeza a la iglesia. Entonces, a renglón seguido en Efesios 2 dice que nosotros fuimos también sentados en los lugares celestiales juntamente con Él. Es correcto. O sea que nosotros tenemos la misma autoridad por ser uno con Él, la autoridad y el poder que Él tiene, nosotros los podemos ejercer. Exacto. Eso es lo que nos da la autoridad, el ser uno con Él. Está sentado en sus lugares celestiales. Entonces, esto lo tenemos que conocer, y no solamente conocer, lo tenemos que practicar, lo tenemos que poner por obra para que podamos precisamente demostrar nuestro potencial, porque todo lo que estamos enseñando es precisamente lo que tú, al asimilarlo y al ponerlo por obra, vas a demostrar ese potencial que está oculto y que de pronto tú no habías entendido, porque de pronto tú habías creído solamente que eras la ovejita que va a la iglesia, ¿no? Y que no puedes hacer nada, sino solamente todo lo puede hacer el pastor, lo pueden hacer las autoridades que instituyó los 5 ministerios. No, tú sabes que todos tenemos una autoridad, tenemos algo que cumplir en esta tierra, y para eso necesitamos autoridad, como es el ministerio que tenemos de la reconciliación. El Padre, para que nosotros podamos cumplir ese ministerio, se nos revela, tiene que revelarse a nuestras vidas. Hemos hablado también de la revelación. Y esa revelación, Él nos da encomienda de lo que tenemos que hacer, y eso debemos tener siempre en comunión con el Padre, buscar esa comunión con Él para que Él nos muestre qué es lo que tenemos que hacer, no hacer las cosas por nuestra propia cuenta, porque en lo que nosotros hagamos dirigidos por el Espíritu, porque Él fue el que nos los mandó a hacer, tenemos la autoridad
nos da una autoridad específica, especial para cumplir ese propósito, nos da un diseño, nos da las estrategias. Entonces vamos a salir triunfantes. ¿Quién se puede oponer a nosotros cuando vamos a cumplir una comisión en el que nos dirige, el que nos da las estrategias para que venzamos la maldad del enemigo y a todas las personas que el enemigo utiliza para hacernos daño? Nadie se puede oponer a los designios del Padre, y eso es lo que nos da el potencial, que nos sentamos verdaderamente protegidos por Él, que nos sentamos poderosos, los supermanes, las personas que por encima de cualquier circunstancia vamos a cumplir con esa encomienda, ese poder, con el poder que nos da el Padre Celestial. Así ¿Cierto? es, exactamente. Entonces, fíjate que lo que tiene que ver con la ley del perdón y lo que tiene que ver con la ley de autoridad se unen. O sea, tú tienes que tomar la ley de la autoridad que te legaliza a ti, o sea, que te da el derecho de tomar la autoridad, la misma autoridad que el Padre te entregó a ti, la que Él tiene. Entonces, tú tienes que tomar la autoridad para ejercer dominio sobre el perdón. Ahora, ¿qué es lo que tienes que perdonar? No sé, pero nosotros todos en una o en otra forma tenemos que perdonar algo en la vida, como tenemos que no solamente pedir perdón, sino algunas personas tendrán que perdonarnos a nosotros porque nosotros creyendo hacer el bien, pues quizá hemos hecho mal. Y algunas personas queriendo hacer el bien con nosotros habrán hecho mal y eso ha herido el corazón del ser humano y se ha levantado un resentimiento, orgullo, sobre todo en estos momentos, hermanos, donde el Padre ha reunificado las familias y muchas familias están en destrucción total. Hay padres que no le hablan a sus hijos hace 20 años, hay hijos que aborrecen a sus padres hace 20 años, pero hay una ley también que nos favorece, que dice que si nosotros queremos tener larga y buena vida aquí en la tierra, amemos por encima y sobre todas las cosas a nuestros padres. O sea, que el amar a nuestros padres nos concede a nosotros el derecho legal, jurídico, entre otras cosas, si lo podemos decir así, de tener larga vida y tener una buena salud, tener un buen vivir. Entonces, lo que es estas dos leyes, la autoridad y el perdón, van ligadas, van juntas, no se pueden separar, porque para tomar la decisión de perdonar, tengo que tomar la autoridad sobre el sentimiento adverso que tengo en mi mente. Si yo no tomo la autoridad, es una decisión personal, no hay nada que hacer. No, yo sí te perdono, pero no tomas la autoridad. Hay que tomar la autoridad. Ahora, cuando tú estés ofendido y tengas algo en el corazón que sí, que te ha llevado a no perdonar a aquella persona, lo que tienes que hacer antes de decir, bueno, yo perdono, es confrontar. Yo conozco algún caso de personas que han sido lastimadas y que el perdón para esa persona ha sido muy, muy fuerte porque fue una violación de lo que el padre reveló y lo que el padre dijo. Pero fíjate que esta persona que yo conozco ha confrontado a la persona que ocasionó el daño en la familia 3 veces. La ha confrontado. Esa persona no ha querido reconocer el daño que hizo a la familia, pero no importa. Pero lo más importante es que esa persona tomó la decisión de perdonar. Ahora, no te confundas cuando hablamos del perdón, porque el perdón es una decisión que nosotros tomamos espontánea y voluntariamente para no hacernos daño a nosotros mismos. Pero eso no quiere decir que esa persona o esa circunstancia que te pasó te vaya a gustar, sí, te vaya a gustar. No, hay personas que sí, con quien no tenemos una relación cordial, con que no tenemos un feeling, como le llamamos, con que no tenemos una coinonía, por causa de las cosas que han pasado. Pero no debes confundir el que no tengas coinonía con una persona que el que no la hayas perdonado. Entonces, ¿cuál es el potencial que nosotros tenemos que sacar ahí? El razonamiento, hermano. Razonar que la falta de perdón a la única persona que daña es a ti, no a más nadie. Si tú no perdonas, tú estás dañado por dentro. ¿Por qué? No crecerás, no prosperarás, no podrás cumplir con tu destino profético a la medida de lo que el Padre quiere porque hay una piedra de tropiezo dentro de ti. Entonces muchas personas se confunden. Óyeme, pero perdona esa, oye, sí, perdoné, pero de que me guste esa persona, de que tenga un feeling con esa persona, no. O sea, eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque somos como la sal y el agua. Entonces, no te confundas porque muchas personas han pasado por ese proceso, familiarmente, ministerialmente, como personas han pasado por ese proceso. Entonces,
sí hay personas que no nos agrada, personas que no somos parte que no son parte de nuestra vida y nosotros no somos parte de la vida de la persona, pero lo que no podemos es odiar, lo que no podemos es guardar un rencor tremendamente. Ahora fíjate, cuando hay una palabra revelada y las personas que están a tu alrededor se violan eso, déjame decirte que lo primero que va a venir a tu corazón es la falta de perdón por las consecuencias que, entre otras cosas, tú has vivido que no tenías por qué vivirla. Te metieron en un proceso que no hacía parte de ti. Entonces, es decir, si lo que el padre te reveló se lo violaron, y hablando de tu familia, se violaron esa parte, y lo que se creó en la familia fue un sentimiento de rabia, de enojo, de pelea, de pleito, y de resentimiento, y de falta de perdón, entonces sálvate, sálvate, perdona tú, porque del Padre Celestial nadie se burla, dice que de él nadie puede ser burlado. Entonces las personas que hacen estas cosas, que ofenden, que hieren, que lo más terrible es que se vuelan el consejo divino y traen un caos en la propia familia a la cual dicen que aman. Bueno, perdónalo, no hay de otra, pero analiza la vida de esa persona a la que cometió eso para que te des cuenta de todo el retraso que esa persona ha sufrido por causa de eso. Pero que en tu corazón no haya falta de perdón. Así es. Saca el potencial, o sea, saca la fuerza interior y decide, pero yo perdono por mí, no perdono por aquella persona, yo perdono por mí porque yo soy templo del Espíritu de Dios y no puedo tener esa raíz de amargura. Ahora, nunca vas a tener posiblemente un feeling extraordinario con esa persona porque después de todo no fue el Padre el que te colocó a esa persona para que hiciera un engranaje contigo, fue el hombre quien hizo el engranaje y el engranaje que hace el hombre no va a fluir, pero no puedes tener en tu corazón raíces de amargura, raíces de venganza, no puedes, mejor dicho, no puedes, no debes. De poder tú sí puedes, pero no debes, porque el único persona que se afecta realmente, independientemente de lo que te hayan hecho, eres tú. Fíjate tú que Yeshua va más lejos, él dice, un nuevo mandamiento os doy. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Que no solamente perdonemos, sino que amemos a nuestros enemigos. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es el amor? El amor es precisamente el que todo lo soporta, todo lo sufre, es decir, que no toma venganza por sí mismo. Exacto. Le deja la venganza al Padre. Dice la palabra también que cuando dice que le demos de comer y de beber al enemigo si tiene necesidad, que haciendo eso acumulamos ascuas de fuego sobre su cabeza. Es decir, que la venganza o el castigo viene por parte del Padre. También dice que no nos alegremos cuando una persona a la que odiamos le viene el mal, que no nos alegremos de eso, porque entonces es posible hasta que Dios quite de sobre él el castigo por la alegría que nosotros sufrimos. El mundo espiritual es bien tremendo, real, mi hermano. Es real, hermano, nosotros es real. Nos parece, bueno, pero ¿cómo es posible que Dios haga esto y tal? Y empezamos a cuestionar. Pero ese Dios que tenemos que aceptar lo que la palabra dice. Tenemos que no solamente conocer, sino aceptar y caminar en ese mundo espiritual, ¿verdad? Ahora fíjate, el poder que nos da Él, la autoridad que nos da cuando nosotros estamos limpios, cuando estamos perdonados por el Padre, ¿no? Cuando estamos en sus manos, cuando tenemos una buena relación con Él, nos lleva a lo que pasó con los discípulos de Yeshua cuando estaba todavía en el antiguo pacto, decía antes del periodo de la gracia que comenzó con la muerte y resurrección de Yeshua. Dice en Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, ¿no? Exactamente. O sea, esa autoridad que le dio a ellos, pues más que cuando nosotros nacemos de nuevo, en la cual Él es uno con nosotros, entonces nosotros tenemos esa misma autoridad. Y hay que creerlo, que esa autoridad que le dio a los 12 discípulos, la tenemos nosotros hoy en día, y más claramente todavía, para que echasen fuera todo demonio, espíritu inmundo, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso es poderoso, mantener esa convicción de lo que nosotros podemos hacer es algo que nos da un potencial, nos hace actuar como verdaderas personas que somos invencibles, porque si nosotros creemos que el Padre, que Jesús es uno con nosotros y que el Padre nos está dirigiendo en todo,
prácticamente en el mundo espiritual somos invencibles y el enemigo sabe eso, Satanás, el mundo diabólico sabe cuando uno entiende y está actuando de esa forma y no se atreve a meterse con uno en ninguna forma. Exactamente. Bueno. Entonces tú no tienes que abrir puertas. Y la forma de no abrir puertas es reconociendo lo externo, pero lo interno que está en nuestra vida. O sea, ¿qué es lo externo? Los bombardeos que nosotros recibimos de afuera hacia adentro. Pero si tú no los metes en el corazón, lo externo no te daña. Lo analizas, lo juzgas, lo ves, sabes lo que está pasando, pero no lo bajes a tu corazón. Y si lo bajaste a tu corazón, sácalo. No tienes otra alternativa. ¿Cómo es que saco algo de mi corazón? Cuando yo decido tener una transformación en mi manera de pensar, mis sentimientos y mis emociones van a cambiar. Entonces, lucha por ti, saca el potencial que tienes dentro de ti. ¿Cuál sería el potencial que tú tenías que sacar ahí? Pues la decisión total, rotunda, absoluta y plena de que yo decido salvar mi vida. Yo no me voy a enredar con todas las personas que hagan determinadas cosas porque no les da la gana de cambiar. No, espérate un momentico, yo decido salvar mi vida. Hay un texto que dice, salva tu alma, o sea, sálvate a ti mismo de tu propia manera de pensar, porque no hay peor enemigo que tu propia mente cuando está totalmente contaminada por los eventos y las cosas que tú has visto y los hechos que tú has vivido y lo que te han hecho. Es decir, todos los seres humanos en una o en otra forma hemos sufrido de traición, hemos sufrido de personas abusadoras, hemos sufrido de muchas cosas que nos han hecho, nos han calumniado, nos han vejado, se han burlado de lo que nosotros somos, nos han criticado, han pasado por encima de nosotros. Muchas cosas el ser humano ha sufrido, pero independientemente de lo que tú hayas sufrido, tienes que sacar en el día de hoy un potencial, o por lo menos meditarlo, pensarlo, hasta que lo decida. Decide perdonar, hermano, decide perdonar. Y dejas claro que las actitudes de las personas a tu alrededor no estás de acuerdo, no te gustan, pero búscate también una base bíblica para mostrarles por qué rayos no te gustan. Porque es que a veces nosotros decimos, a mí no me gusta tal cosa, pero no das explicación. Por lo menos yo soy una persona que cuando a mí no me gusta algo, doy 50 explicaciones y no varío, no cambio, las digo toda mi vida. ¿Por qué no me gusta? Yo detesto el desorden, para poner tu ejemplo. A mí no me gusta estar enredada en rollos con la gente. A mí no me gustan muchas cosas y las digo y digo por qué no me gusta, cuál es la razón y cuál es la consecuencia de que se hagan esas cosas o no se hagan. Entonces debemos ser transparentes, hermanos. Si nosotros no logramos ser transparentes en nuestra vida, entonces vivimos una vida de falsedad, que a la única persona que perjudica es a ti, no a más nadie. No a más nadie, no, yo no le hablo a mi madre porque mi madre me hizo, por Dios, es tu madre la que te trajo al mundo, perdónala. Mi padre que me abandonó, que yo no conocí a mi padre sino cuando tenía 50 años, 40 años o nunca lo conocí y se murió y no lo pude conocer y yo no lo perdono, pero ya está muerto, por el amor de Dios. A mi vecina que me echó brujería y un poco de agua negra en la puerta de la casa, perdónala, ella está loca, ella no sabe la verdad y si la sabe está desviada totalmente. Aquel que te robó en el banco, que no te dio la plata que te tenía que dar, aquel jefe que te votó, aquel marido que te golpeó y hizo contigo desastre, aquellos hijos que te abandonaron. Tienes demasiadas razones para decirme, profeta, que usted no conoce mi vida. Yo he vivido una vida terrible, desastrosa, pero hoy decidete vivir una mejor vida. ¿Cómo empiezas a vivir una mejor vida? Perdonándote a ti misma. Porque déjame decirte que si tú no te perdonas y nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, no hay nada que pueda obrar en nuestra vida espiritual. No hay nada. No hay una intervención divina que lo pueda hacer en contra de tu voluntad, porque el Padre respeta la decisión que tú quieras tomar. Tú eres el único que puedes tomar una decisión. La puedes tomar para bien o la puedes tomar para mal. ¿Cuál es el potencial que tienes que sacar en el día de hoy cuando descubres que tienes este montón de rollo en tu mente? La decisión de analizarlo y decisión de sacar toda esa basura de tu manera de pensar. Y aunque no te agrade esa persona y nunca te vaya a agradar, como te lo dije al principio, porque es así, porque no hace parte de tu coinonía, no hace parte de tu núcleo, y aunque sea hermano tuyo, primo, abuelo, tío, lo que sea, no hay un engranaje, no hay problema con eso. El problema está en que no sepamos perdonar. Yo creo que una de las cosas, de las leyes, de los principios del reino, del sistema legislativo,
que nos dan la fortaleza, nos dan ese potencial para vivir en victoria en todo nuestro transitar por esta vida, es el ejercer la autoridad. Porque cuando tú tienes autoridad sobre tu vida, sobre el mundo espiritual, sobre todas las cosas que te rodean, ¿no? Entonces tú vas a ser una persona próspera, se va a ver en ti aquello que tienes en el interior, va a ser una persona confiable, va a ser una persona que se te va a acercar a la gente para buscar de ti, tú serás un árbol frondoso en la cual vendrá mucha gente a cobijarse, tu familia te amará, tus hijos te amarán, tu esposa, tu esposo te amará, y en la sociedad vas a ser una persona fructífera, una persona que vas a cumplir verdaderamente con ese ministerio de la reconciliación, porque de la reconciliación no es a salir a predicar con una Biblia bajo el brazo. La reconciliación es vivir una vida con autoridad, con poder, con dominio, señorío, de servir a la gente, de ayudarlas en la solución de sus problemas, con un consejo, con el ejemplo de nuestra vida. Ejercitar aquel poder imponiendo manos, echando demonios, haciendo sanidades, prodigios y milagros como Yeshua los hizo. Y que él mismo dijo que podíamos nosotros hacer no solamente los que él hizo, sino unos superiores, creerlos y actuar en esa dimensión de sobrenaturalidad. Y más en estos momentos, mis estimados hermanos, en que nos encontramos en estos principios de dolores, que ya no va a volver el mundo atrás, sino que vamos a vivir cada día más adentrados en esa situación. Es donde tenemos que ejercitar el poder de la autoridad, y para ello tenemos que perdonar a todos los que nos han hecho mal. Exactamente, y concluimos con la palabra el perdón. ¿Y qué cosa? Y la autoridad. La autoridad. Son dos elementos fundamentales que están dentro de ti, que el Padre te ha regalado y que tienes que meditar sobre esto para que actúes de acuerdo a lo que el Padre te está diciendo, que este es tu beneficio. Bueno, te recuerdo que nuestros cursos cada 4 semanas ya comenzaron hace 2 semanas. Estamos hablando los lunes del sincretismo y los martes, días como hoy, de los ciudadanos del reino. ¿Quiénes son los ciudadanos del reino? ¿Cuáles son sus privilegios? ¿Cuáles son sus obligaciones, sus responsabilidades y sobre todo los beneficios que se reciben y la trayectoria que nosotros debemos cumplir? Un tema extraordinariamente maravilloso. Y los días jueves, como te digo siempre, el mejor de los días, porque es el día donde nos congregamos en nuestra casa paterna. Entra a mypanglobal.org y ahí está todo lo que yo te estoy describiendo. Y el día 5 de septiembre tenemos un taller extraordinario por 3 horas hablando de la cosmovisión de estos tiempos, tema que hablamos hace 6 años en nuestra casa paterna, aquí en MIPAN, y que es de actualidad. Y es una parte de actualidad increíble que hace 6 años el Padre nos mostró lo que 6 años después sucedería. Así que espero que entres a mypanglobal.org y hagas parte de el jueves, cuando nos congregamos, de estos cursos maravillosos. Inscríbete con tiempo en este taller, porque si no te inscribes es muy difícil que el último día podamos hacerlo, porque es una tecnología que no manejamos nosotros, sino que está a través de sus bendiciones, y que pases un día de gloria y de extrema bendición. Bendiciones a todos.